José Chevasco Piedra, ex oficial mayor del Congreso, está con nosotros. Buenas noches, señor Chevasco, un gusto verlo a través de esta videoconferencia. Ha terminado el periodo legislativo, pero el presidente del Congreso ha dicho, le hemos dado facultades a la Comisión Permanente para tratar los temas que quedaron pendientes. ¿Qué significa en buen cristiano eso? ¿Va a legislar la Comisión Permanente esta reducción de alrededor de 30 congresistas? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, chicos. ¿Cómo está? Sí, efectivamente, el reglamento del Congreso permite que la Comisión Permanente legisle por delegación de facultades que el Pleno le ha otorgado. Sin embargo, hay que precisar que no puede legislar sobre reformas constitucionales, ni tampoco puede legislar por leyes orgánicas, o sea, leyes que norman el funcionamiento de un órgano, como un ministerio, como otra institución. En el resto de aspectos sí podría la Comisión Permanente legislar sobre la base de la delegación de facultades expresas que ha realizado el Pleno del Congreso, conforme ya lo dije, y que son básicamente los temas que quedaron en el orden del día o aquellos que puedan ser incorporados por la Junta de Portavoces. En todo caso, por ejemplo, había mucha crítica sobre lo que sería la segunda votación de la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad por delitos cometidos antes de 2002. Tenemos esta ley también pendiente de debate de segunda votación que modifica el concepto de crimen organizado, que también necesitaba una segunda votación. Estos temas no pueden ser abordados por la Comisión Permanente bajo ninguna circunstancia. Mira, no pueden ser los que de reforma constitucional. Si alguno de ellos reforma la Constitución, no puede. Si alguno de ellos está sobre la base de alguna ley orgánica, que no es, que entiendo lo que me acabas de decir, de acuerdo al resumen de las normas que me acabas de decir, podrían, si es que no vulneran ninguna ley orgánica. O sea, entiéndase que la facultad que tiene la Comisión Permanente en materia legislativa es exclusivamente, básicamente para leyes que no necesitan votación calificada del Pleno. Correcto. Correcto. Se entiende la figura, entonces tendría cierta capacidad limitada la Comisión Permanente. Quizá también, y percibimos esto, se lo consulto, ha querido salir del paso Alejandro Soto diciendo que la Permanente se encargue, quizá sin poner a debate del Pleno estas leyes por lo polémicas que eran, claro, Cari, porque hubo mucha crítica. Ahora, en su experiencia vasta en las dinámicas parlamentarias, ¿alguna vez ha visto un presidente del Congreso con tan poca palabra, digamos, a los medios, con tan poca participación del debate público? Se despidió, tocó la campana, dijo gracias por la confianza y salió, pero corriendo, el señor Alejandro Soto. Algo que quizá le ha servido para sobrevivir, pero en su experiencia ha visto este tipo de, no sé cómo decirlo, 10 meses en silencio, pasapiolismo, así, no me preguntes nada, yo me voy nomás, no sé. Ese pasapiolismo no lo he visto, ¿no? Generalmente los presidentes del Congreso, si bien es cierto, no tienen un contacto pues, diario con la prensa, pero sí establece periodicidad para poder comunicar a la prensa los aspectos de carácter institucional y aquellas cosas que a su criterio merecen que se tome algún tipo de posición política también, o manifiestan opiniones de defensa a la institucionalidad del Congreso, cuando el presidente del Congreso de turno siente que la institucionalidad ha sido vulnerada. En este periodo que está concluyendo en la presidencia del doctor Soto, ha sido básicamente una comunicación digamos, ausente por parte de sus propias palabras, y se han dedicado básicamente a comunicar aspectos del Parlamento mediante comunicados, twitters o algún otro medio digital, cosa que no es usual en un político, ¿no? En un parlamentario, ¿no? Porque básicamente la dinámica manifestada por Santiago del Parlamento es justamente eso, comunicar, hablar. Y en estas épocas, donde la comunicación es, diría yo, el 80% de lo que debe ser un político, él no lo ha usado, ¿no? Él ha creído pertinente mantener un silencio
presumo, un silencio estratégico, pero que en el largo plazo no le va a generar una buena percepción al trabajo que pueda haber realizado en este año que termina. Ahora, es tradición que el presidente del Congreso al cierre de la legislatura, ¿no?, tenga un momento para expresarse al Pleno, dar un discurso, no sé, un balance. Alguien esperaba un balance, quizás el sábado, de lo que ha sido su gestión, un agradecimiento un poco más extenso. ¿En qué momento se le va a escuchar o podría escuchárselo al señor Alejandro Soto durante este periodo de tiempo que tiene todavía hasta la elección de la próxima mesa directiva, ¿no? Porque algo tenemos que escuchar, ¿no? De alguna manera protocolar, por lo menos, ya no directamente, no responde, pero algo tiene que decir el señor Alejandro Soto. ¿En qué momento se puede dar? Valdemar Cerrón decía que en la comisión permanente, que ahí se podría soltar un discursito. Mira, puede ser que en la comisión permanente, pero también podría ser que en algún momento él pues dé una conferencia de prensa como fin de cierre o una lectura de su memoria, ¿no? Estos cierres de Congreso como lo que hemos visto ahorita en el video, ¿los he visto? Sí, pero ¿cuándo hay ese tipo de cierres? Cuando no hay un ambiente de tranquilidad en el hemiciclo. Cuando un presidente percibe de que puede haber algún tipo de problema, algún tipo de desentono, algún tipo de agravio entre los parlamentarios, alguna crítica a viva voz que muchas veces le hemos visto, el presidente de turno simplemente toca la campana, da por clausuradas las sesiones y levanta la sesión, que es lo que hemos visto. Ahora, pero no es el escenario, señor Chevasco, digamos, una gran mayoría del Parlamento ha cohesionado, ha consensuado en votos para tener diferentes iniciativas. Digamos, el señor Alejandro Soto de alguna manera ha mantenido contentos a varias bancadas, ¿no? Sí podía hablar. Karina, sí, en principio tu análisis es correcto, pero muchas veces la televisión no transmite lo que realmente existe al interior del Congreso. Muchas cosas las percibimos, las interpretamos, pero la experiencia que yo tengo es que si él ha pretendido y levantó la sesión de esa forma, es porque algo probablemente se estuviera gestando al interior de los congresistas, algún tipo de protesta, algún tipo de tonalidades altas, claro, que podrían haber deslucido. Entonces, ante esa amenaza, simplemente tocó la campana y clausuró el periodo parlamentario. Interesante esa lectura porque, claro, lo que venía y lo que vimos en la sesión del viernes, jueves, incluso fue estos reclamos de la izquierda. Recuerda la sesión que termina liderando el congresista fujimorista, Alegría, en la que le reclaman, claro, por el tema de la AFP. Por el tema de la AFP, incluso Soto estuvo ausente en alguna de las últimas votaciones más polémicas. Donde ha habido bronca, señor Chevasco, el señor Alejandro Soto no ha estado, ¿no? Han estado los yo también me di vicepresidentes. cuenta de ese detalle, que cuando iba a haber una ley conflictiva, él cedía la presidencia y en principio Arturo Alegría, ¿no?, que es un joven parlamentario, pero luego de que Arturo tuvo ese problema respecto a esa norma, de esa sesión del jueves creo que fue, sí, a partir de ahí ya le cedieron la presidencia al señor Valdemar Cerrón, que a propósito lo ha hecho muy bien. Ha conducido el pleno del Congreso de una manera tranquila, sin estresarse, se ha jugado algunas bromas, de manera que desde la presidencia ha transmitido una suerte de una sesión, de una dirección sin estrés, sin ni siquiera levantar la voz. Entonces, el señor Cerrón sí creo que ha conducido apropiadamente la sesión plenaria y por esa razón quizás a él le han cedido el espacio para las leyes o proyectos más conflictivos de debates, ¿no? Claro, estamos hablando de las formas, ¿no?, de las dinámicas parlamentarias, de esta gimnasia parlamentaria de la que nos da cuenta también la experiencia de José Chevasco. Pero, ¿qué pasa con el fondo? Algo que se ha visto como un problema y que promete repetirse en las elecciones generales del 26, la fragmentación de partidos, ¿no? La atomización de propuestas, lo difícil que es consensuar cuando tienes 12 grupos parlamentarios y una decena de no agrupados. ¿Eso también juega en contra del trabajo parlamentario? ¿No le parece también? Creo que es histórico el número de bancadas
que hemos tenido ahora, ¿no? O sea, la fragmentación de grupos políticos en el Congreso. Qué difícil. Si acá nomás en la reunión somos 3 y ya nos peleamos por los temas, claro, imagínate 13 voceros. Del día. Claro, ahí. O sea, ¿eso entorpece también la labor del Congreso? La fragmentación perversa, ¿no? Es perversa porque no permite los acuerdos. El presidente o la mesa directiva está inestable todo el tiempo. Porque cuando las presidencias de un parlamento tienen mayoría parlamentaria, esta presidenta actúa sin ningún tipo de problemas porque sabe que tiene el respaldo de una mayoría. Cuando no tiene mayoría, como es el caso que estamos analizando con 12 bancadas, el presidente tiene que mantener contentos a todos, sea de una manera visible o sea de una manera invisible, porque hay amenazas constantes a una censura. Entonces el presidente tiene que ceder a pedidos de contratación de empleados, a pedidos de hacer las sesiones semipresencial y no 100% virtual. Entonces él es sujeto un poco de un, ¿cómo le llamaríamos? Él es sujeto de presiones internas para mantener su estabilidad. Claro. Porque no tiene mayoría. Al no tenerla, se vuelve totalmente inestable y está al borde y en forma permanente. La política es así, de amenazas permanentes. Siempre para que pueda tener estabilidad, ¿no? Claro. Eso es lo que sucede. Ahora, se ha criticado mucho estos últimos meses al Congreso de la República porque ha pretendido aprobar leyes que tienen que ver con, digamos, crear la Escuela Nacional de la Magistratura, desaparecer a la JNJ, la Junta Nacional de Justicia. Se está hablando de que se está inmiscuyendo en el trabajo del Ministerio Público, por ejemplo, con esta ley que está pendiente de segunda votación sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad. ¿Cómo usted analiza este Parlamento que ha estado muy activo con los cambios del sistema de justicia? Mira, el Ministerio Público nace del Congreso, porque se crea mediante una constitución aprobada por el Parlamento. Si bien es cierto, el Ministerio goza de autonomía como una institución autónoma del Estado que es, pero el único órgano que podría generar alguna norma de reforma es el Congreso. Y si el Ministerio Público desearía establecerse sus propias reformas, empezaría por remitir una ley de reforma del Ministerio Público por ellos al Congreso. De manera que el Parlamento no tenga que generar un proyecto de ley para ellos, sino que nazca del propio Ministerio Público una norma de reforma. El resto de instituciones también. La Junta Nacional de Justicia y otros órganos de carácter autónomo, a diferencia de la Constitución de 1979, la Constitución de 1993 establece la participación ciudadana y en la iniciativa legislativa por parte de instituciones y de la propia población, cosa que no existía antes. Entonces, si bien es cierto, la opinión pública, no yo, no ustedes, pero la opinión pública es casi un consenso de que el sistema de justicia necesita una reforma, ¿por qué ellos no usan su derecho a iniciativa legislativa para proponer esa reforma al Congreso y generar un gran debate? Esa es mi reflexión. Interesante. No, pues que hay mucho político investigado por el Ministerio Público también, ¿no? Ahí tiene... entonces, claro. Por eso, pero qué mejor que el propio Ministerio Público, que el propio Poder Judicial y otras instituciones propongan al Parlamento los proyectos de reforma para que no se interprete que son los congresistas quienes están realizando algo por sus propios intereses. Es que no hay otro lugar que no sea el Parlamento donde se aprueben las leyes. Entonces, que ellos propongan sus propuestas de reforma a su funcionamiento. Viven su propia inestabilidad también esos órganos, ¿no? Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial. ¿No? Para cerrar, señor Chevasco, el reto que va a tener el próximo o la próxima presidenta del Parlamento, que asumirá en julio, en pocos días ya, ¿qué cree que tiene como principal reto este cargo tan importante? Mira, primero, el primer y principal, y creo yo que en el cual debe concentrarse, es recobrar la legitimidad y la popularidad de la población. Y esto implica necesariamente hacer reformas de carácter interno.
reformas que no solamente van en el aspecto del funcionamiento del Congreso en cuanto a la función legislativa, de representación, de control, de que muchas veces pasan desapercibidas ante la población, sino tienen que hacer reformas de carácter, al parecer, los menos importantes, pero tienen un mayor impacto de la población. Reformas presupuestales, reducción del gasto público, establecer una agenda pequeña, pero impactante, no una agenda legislativa gigante que no va a poder ser cumplida, porque la población lo que necesita es que se le den mensajes claros, concretos, y realmente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero esto, ¿cómo lo logramos o cómo lo puede lograr el Congreso? Con una eficiente política de comunicación. Y la comunicación tiene que hacerla necesariamente el líder del Congreso, el primero entre sus iguales, que se llama presidente del Congreso. Primus inter pares, ¿no? Ahí está. Ahí está.